Queridos hermanos, amigos, Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en un programa especial, porque nosotros como cristianos, como iglesia, como programa, como pastor, queremos dar un poquito de orientación. El día de ayer hablamos, y usted lo puede ver, acerca de las propuestas a cuáles consideramos que podemos decir que no, básicamente por el exceso del gasto público o la ampliación del poder del gobierno, y a cuáles podemos decir que sí, que tienen que ver, por ejemplo, una de ellas, me parece que la 36, con la sanción más estricta a los que son actos de criminalidad, etcétera. Entonces, dimos ayer, eso usted lo puede ver. Nuestra meta, repito, es dar una orientación. Cada persona puede tomar su decisión. Nuevamente tengo aquí a Walter, nuestro querido Walter con nosotros. Él es líder aquí de nuestra iglesia, es parte del equipo. Es maestro de escuela de discipulado, dirige el Ministerio de Evangelismo. Amén. Tiene su esposita, sus hijos queridos. Bienvenido, Walter. Gracias, mi pastor, por la invitación. Nos encanta tenerte. Claro que sí. Amén. Allí nos hablas con voz alta, porque claro creo que mi voz suena un poco más fuerte que la tuya. Ok, ya, no. Entonces, tengo la voz muy fuerte yo ya de por sí. Claro. Entonces, en cuanto a las prioridades del Partido Demócrata y del Partido Republicano, sin querer hacer proselitismo, tú me mandaste un documento. Sí. Este documento, ¿dónde viene toda esta información? Esta información es una compañía independiente, pues muchas veces lo hacen así, sí, de que comparan todas las políticas de cada partido y las reducen a lo más mínimo de lo que ellos están proponiendo, ¿no? Y a lo más básico. A lo más básico para que sea un poco más entendible. Sí. Por supuesto, hay que buscar más de toda la agenda, o todas las propuestas que ellos tienen. Sí. Pero en realidad esto nos ayuda a como comparar en una forma más sencilla las posturas de cada uno de ellos y cómo puede ser aplicable a lo que pues estamos viviendo. Ya. Ahora, yo quiero decir algo. Esta semana la semana pasada estuvo la vicepresidenta Kamala Harris en una entrevista en Univision. Yo vi parte de ella, no la vi toda. Y luego esta semana estuvo el presidente Trump, o el expresidente Trump. También en la misma entrevista le hicieron preguntas personas del público de diferentes partes de la Unión Americana. Sí. No sé si te tocó verla. No pude verlo. Yo la vi toda, la vi completita. Sí. Y obviamente yo quiero decir sinceramente que Trump no contestó todas las preguntas como se esperaba. Y yo creo que, y tampoco Kamala, o sea, creo que son cosas que pasan, porque obviamente ellos quieren plantear su plataforma política, que quede claro, y estas son repetitivos. Entiendo que lo hagan, pero creo que lo mejor sí es que atiendan las preocupaciones del pueblo hispano, en este caso, que somos una mayoría muy grande, particularmente aquí en California somos muchísimos, claro, y muchos sí tienen poder del voto, o sea, son ciudadanos. Entonces, entiendo, y hubo una cosa al final que quería comentar. Un señor decía que el narcisismo de Trump le hace no votar por él. Y yo pensé, entiendo lo que él está diciendo, que la postura del presidente Trump sí es así. Y yo decía, la otra candidata puede sonar amigable, pero puede tener posturas muy equivocadas o no tiene claro qué va a hacer. Entonces yo digo, los dos obviamente no son cristianos. No son. Para empezar, exacto, ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces, pero yo tengo que evaluar, y lo que vamos a ver ahorita, cuál de las dos posturas favorece más lo que sería el plan de Dios, o sea, que va de acuerdo, digamos, cosas como el aborto, claro, para decir, los dos son quebrantados, pero ¿cuál de los dos favorece más lo que Dios quiere? Porque sabemos que la consecuencia de la crisis de un país es el pecado. Totalmente. El pecado es lo que destruye las naciones, hermanos. Y en la medida que las naciones se vuelven al Señor parcial o totalmente, pueden experimentar bendición o maldición más que un partido o el otro. Entonces, oramos y queremos candidatos que favorezcan las cuestiones que se alinean con lo que Dios dice. Yo creo que es el punto. ¿Quieres comentar algo de eso? Yo creo que lo que acaba de decir acerca de las posturas de cada uno de ellos, en cada entrevista son muy cuidadosos con lo que van a decir, porque muchas veces dicen algo que está muy específico y lo pueden utilizar en contra o a favor de ellos. Entonces, como que cada vez que se hace una pregunta muy específica, ellos, para eso es la política, o sea, se van por los lados para cuidar lo que dicen, pero al final, o sea, todo está escrito y ellos tienen una forma de presentar estas políticas a cada uno de nosotros, y es de nosotros que podamos, pues, indagar, podamos buscar y entenderlo. Personalmente quiero decir, ya para terminar, y ya entra con esto, a mí el vicepresidente, el que está como candidato a vicepresidente, J.D. Vance,
que tiene una película, no sé si tú la has sabido. Sí. Él sacó una película que se me hace muy interesante, Sí, se las quiero sí. incluso recomendar aquí. La mandaba a algunos amigos, que es la historia de su vida. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Se llama Hillbilly Elegy. Hillbilly Elegy. Y habla de la historia de pobreza. Yo no sabía el trasfondo de la madre, era adicta a la heroína. Él vivió una situación familiar de extrema pobreza. Totalmente. Su abuela fue la que prácticamente lo rescató. Él, a pesar de ser un niño de los lugares más pobres, terminó estudiando en Yale, me parece, y terminó su carrera de abogacía y actualmente pues está postulándose. Pero lo he visto como una persona sobria. Totalmente. Él no estaba a favor del presidente Trump en su momento, estaba en contra. Él reconsideró su posición y ahora está corriendo junto con él. Entonces, es un caso muy interesante el de él. Obviamente, Tim Walz, que es el que está para candidato de vicepresidente por parte del Partido Demócrata, pues ha habido una serie de cosas que aquí no quiero mencionar. No queremos, yo creo que el punto de hoy no es difamar a nadie ni nada, es entender qué posturas tienen ellos de una manera, como decía Walter, un poco simple para entender qué están diciendo. Hay muchas noticias. Yo ayer veía, bueno, ya no quiero comentar tanto, pero bueno, hay muchas noticias y es bueno entender. Entonces, vamos a empezar rápidamente, mi querido Walt, con este punto acerca de el aspecto corporativo de ambos partidos. Dinos un poquitito qué van a hacer en el aspecto de impuestos para saber cuáles son las políticas y por qué nos podemos inclinar más a uno o a otro, por favor. Perfecto. Entonces se va a hacer de esta manera. O sea, se puede decir, hay un punto que ellos, en esa propuesta que tienen, existe una acción ejecutiva, quiere decir de que ellos tendrían que firmar, o también sé que sea necesario adoptar medidas como legislativas por medio de la Cámara Baja y del Senado. Así es. Entonces, eso es lo que, por eso es lo que estábamos hablando la vez pasada acerca de cómo se distribuye el poder, ¿no? Entonces, el poder ejecutivo tiene que tener una firma del presidente para que sea aprobada, no necesita ser aprobado por la Cámara Baja o el Senado, pero hay unas propuestas que tienen que ser aprobadas por esas cámaras. Entonces, o no se requiere nada, es simplemente hacerlo. Entonces, en cuanto a los impuestos, de la parte del Partido Demócrata, dice que ellos van a aumentar la tasa impositiva corporativa máxima del 21% al 28%. O sea, que van a aumentar incremento a las corporaciones y de la parte de los republicanos van a reducir la tasa del impuesto corporativo del 21% al 15% o al 20%. Entonces, hay un margen del 15 al 20. O sea, los demócratas van a aumentar la tasa del 21 al 28. Del 21 al 28 y los republicanos van a reducirla del 21 al 15 o al 20. Por lo menos un porcentaje. Ahora, hay que entender por qué están haciendo esto. Miren, es algo muy importante. El hecho de que un candidato, en este caso del Partido Demócrata, diga, vamos a darles, por ejemplo, ayer acaban de perdonar más de la deuda estudiantil. No sé si escuchaste, creo que fueron 4,000 millones de dólares, algo así. Yo digo, bueno, ¿de dónde saca dinero más que de los impuestos? O sea, porque el dinero no nada más se imprime papel, moneda. Tiene que tener un respaldo, obviamente. Entonces, tenemos que entender que la razón por la que este partido decide incrementar tanto los impuestos es porque toda la ayuda que está dando tienen que sacar dinero de algo. Ellos, está la postura y se ha dicho, ¿no? Que lo decía un comentarista, ellos castigan a los exitosos y premian a los que no quieren trabajar tanto al tratar de promover una justicia donde vamos a darles a todos igual. Pero Dios ni siquiera es así. Él dice que el que es fiel le va a dar más y el que no es fiel le va a quitar lo que tiene. O sea, tenemos que entender que este deseo de tratar de ayudar a todos suena bonito, pero puede ser injusto, porque Dios, en la parábola de los talentos, Él dice que al que tenía uno se lo quitó y se lo dio al que tenía 10, porque Él había administrado bien. No es decir, vamos a darles a todos igual. No, ¿cómo están respondiendo para poder premiar a uno o no premiar a otro? Totalmente, esa es la cuestión del mérito, ¿no? Que uno pues trabaja para lograr algo y por el mérito lo consigue. No simplemente porque vengo de cierta clase. Sí, pobrecito de mí. Y bueno, qué sé yo, nos ponemos nosotros de ejemplo, el pastor trabaja todo el día y al final gana $100, vengo yo le digo, dame la mitad.
Sí. ¿Por qué? Pues porque así porque yo no tengo. Exactamente. Porque necesito, pero ¿cuánto vamos a trabajar? Pues entonces no es como, pues, tú te lo ganaste, no. Entonces, haciéndolo simple, eso es. O sea, castigan a aquellos que están sobresaliendo y que una corporación en realidad lo que produce son empleos. Así es. ¿Verdad? Y cada quien se coloca en el lugar donde está. Hay gente que ha nacido para ser empresarios y hay gente que no le gusta ser empresario. Entonces uno se coloca en el lugar donde se siente más cómodo y que hay una libertad para hacerlo. Claro. Entonces poner más impuestos a las corporaciones no creo que sea una buena idea. Lo que hablamos de que mientras más aumenta el tax o los impuestos a ellos, menos oportunidades de trabajo o más de expandir sus negocios y se vienen a la quiebra. Sí, alguien decía que ninguna economía ha prosperado basada en el incremento de los impuestos. Totalmente. Más bien es en la innovación. Hay otras cosas más que sí permiten que la economía de un país pueda progresar. El caso de Israel, por ejemplo, que ellos, aunque son un país tan golpeado, tan bombardeado, hay tantas cosas, es un país que tiene mucha innovación en el aspecto de inteligencia artificial, están a la vanguardia, han tenido muchos descubrimientos y por eso la economía ha podido progresar aún en medio de una situación tan difícil. Entonces, no se trata de decir, te voy a sacar más dinero a ti rico para darle al pobre. Obviamente el pobre necesita ayuda, pero no a costa de. Tenemos que entender cómo funciona incluso el reino de los cielos. Ok, entonces a nivel individual aquí tienes algo más. Bueno, aquí hay varias. Entonces, una de las cosas que pues son varias cosas que hacer. Están a aumentar tasas impositivas, pero una de las que a mí me llamó la atención es de que quieren eliminar del parte del Partido Demócrata. Ellos quieren eliminar los impuestos sobre la renta, sobre las propinas y los beneficios del Seguro Social. Uh-huh. Entonces, eso sí va a tener que pasar por o sea, no va a tener que requerirse de ninguna ley, siempre lo van a hacer. Uh-huh. Perdón, tienen que pasar por una ley para que lo puedan proponer. Uh-huh. Y del lado republicano van a eliminar los impuestos sobre la renta, sobre las propinas y los beneficios del Seguro Social. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos están en la misma posición, uh-huh, aunque esta idea vino de parte del presidente Trump. Entonces, después la asumió Kamala. Exactamente. Él propuso eso y vio que hubo como una respuesta inmediata de todos. Ok, ¿cómo me pueden poner a mí impuesto sobre una propina que me están dando? O sea, cada ingreso que nos toca a nosotros hay que pagar taxes o impuestos. Entonces, como que yo pago impuestos por lo que viene, por lo que yo recibo, pago impuestos por lo que compro y pago impuestos por lo que me regalan y pago impuestos por lo que yo regalo. Entonces, todo está basado en impuestos. Entonces, el presidente Trump propuso esto, no va a tener impuestos ni el Seguro Social ni las propinas. Uh-huh. Entonces, ellos de verdad tomaron esa iniciativa y la pusieron en su agenda. En su agenda, exactamente, sí. Los del otro lado. Entonces, hay este asunto, no vamos a entrar, hay muchos detalles. Nosotros podíamos tal vez poner estos documentos de PDF para que ustedes los pudieran ver más con calma. Y, por ejemplo, está en cuanto al comercio. Sí, definitivamente hay dos posturas distintas, sí, en algunos casos, y en algunas cosas coinciden. Por favor, dinos cómo sería esto brevemente. Esto viene siendo como el comercio internacional, ¿no? Sí. Hemos visto cómo las compañías de acá de los Estados Unidos tienen que llevar sus productos o que se produzcan en otros países, ajá, porque la mano de obra es más barata en México, en China. Entonces, lo que ocurre con eso es de que se le quita la oportunidad al americano de acá, claro, porque ellos prefieren la mano de obra que sea barata y después introducir el producto para venderlo de una manera cara. O sea, que las corporaciones, pues, ese es su negocio. O sea, el punto de ellos es sacar pues, ganancias. Uh-huh. Pero acá de esta parte donde Trump puso, ¿cómo se le decía a las tarifas? Se llaman las tarifas. Se llaman aranceles. Aranceles, esa es la palabra. Uh-huh. Aranceles. Entonces, Trump le puso un arancel a China. Uh-huh. Le dijo, ok, no, tú vas a pagar porque tú hagas productos para nosotros. O sea, no simplemente vas a enviar tus productos y nosotros lo vamos a comprar. No, tú también tienes que comprar de nosotros. Y entonces hubo como esa parte de hacer negocio, uh-huh, que si entra también tiene que salir de ellos para... Entonces, la parte de los demócratas dice de que ellos van a apuntar estos aranceles a los rivales industriales y geopolíticos, incluidos los productos tecnológicos chinos.
Mencioné lo que estaba hablando porque ellos prácticamente quieren seguir como las políticas que había implementado el presidente Trump en su periodo de anterior. Exactamente. Entonces, los republicanos lo dicen de una manera más específica. Dice que ellos van a incrementar un arancel del 60% sobre los productos procedentes de China. ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere, de que si China va a importar sus productos acá... Exportar. O sea, Estados Unidos importa. O sea, no, ellos de China lo van a importar. Ya entendí. Productos americanos hacia allá. Para acá, entonces van a haber aranceles. O sea, no va a ser como, tiene que ser como un exchange, ¿cómo se dice? Un intercambio entre China y los Estados Unidos de una manera justa. Claro. O sea, porque ellos no cobran, digamos, los Estados Unidos, pero en esta vez sí va a haber, o sea, si van a importar los productos de ellos para acá, pues que paguen, ¿no? Ok. Excelente. Entonces, en cuanto a regulaciones, parecía que, bueno, el Partido Demócrata está promoviendo aumentar el salario mínimo federal de $7.25 a $15 la hora. Exacto. Y lo que sería, el Partido Republicano está reducir o revertir las acciones sobre las tarifas al consumidor y otras actividades de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Explícanos un poquito esto, por favor. Bueno, prácticamente viene siendo la misma propuesta del aumento de salario a nivel que sea corporativo. Sí. Es igual, o sea, ellos quieren aumentar porque hay un mínimo entre lo que es el gobierno federal, de $7.25 a $15. Eso es lo que propone el Partido Demócrata, aumentar el salario. Pero lo que propone el Partido Republicano simplemente es revertir o reducir esas acciones sobre las tarifas al consumidor. Sí. En vez de aumentarle a los empleados su salario, es reducir los gastos del consumidor. Entiendo. Entonces, hay una diferencia entre, bueno, vamos a aumentar el sueldo y pues aumenta todos los productos. Así Más bien, reduzcamos el precio de los productos y ese salario que está allí va a alcanzar. Yeah. Entonces, porque se reduce en todas las áreas. Prácticamente eso es. Claro. Otra cosa que había ahí, que ellos tenían era el reducir los precios de los medicamentos, de los productos. Yo he escuchado que este control de precios, o sea, cuando el gobierno empieza a regular el precio, puede bloquear la economía o puede convertirse un poco como en el socialismo, ¿no? Donde el gobierno toma control de la industria prácticamente y entonces se pierde la competencia. Entonces creo que este aspecto es algo delicado, ¿no? Sí, porque hay pues el sistema es de la oferta y la demanda. Así es. Entonces, si hay más competencia, los precios se reducen. Pueden reducir, claro. Entonces, si alguien pone una tarifa, entonces quien sufre con los gastos es el consumidor. Así es. Porque no puede decir, bueno, a tal compañía me lo ofrece a tal precio y la calidad es mejor que esta compañía que está más lejos. Entonces, hay como una opción para donde nosotros invertir nuestro dinero. De lo contrario, si las dos compañías tienen el mismo precio, nosotros no podemos manejar esta economía de una manera sabia. Así es, completamente. Muy bien, entonces hay muchos puntos, hermanos queridos, y yo quisiera tal vez entrar. ¿Hay algún otro punto de este documento o pasamos al asunto del aborto, que creo que es un asunto interesante? Pues yo creo que hay varios de ellos, pueden pedirle que se pueden dar este PDF para ellos, pero una de las cosas que es como un tema muy caliente es acerca de la inmigración. Ese es un tema súper candente. Porque eso nos afecta a todos nosotros. Sí. Nos afecta, digamos, en mi caso, cuando yo salí de mi país, salí huyendo de una guerra civil. O sea, yo no quería venir a este país. Es más, la situación, y yo no quería dejar ni mis amigos, ni mi familia, ni mi carrera, nada, porque era mi país, ni la comida, ni la costumbre, ni mi cultura. Pero el hecho de que estábamos pasando por una guerra civil a la cual ni entendía, porque uno de niño joven está desapercibido de lo que está sucediendo, cuál es esta guerra. Y esa guerra se estaba dando a los alrededores de la ciudad, así de que ni sabíamos exactamente, simplemente sabíamos que estábamos en guerra. Entonces me vengo para acá y este país abre las puertas y me ofrece la estadía aquí. Entonces para mí hay como un agradecimiento de que un país haya abierto sus puertas de una manera pues legal para que yo pueda estar acá. Claro. Y en una situación tan dura como en una situación, digamos, que hay algo que tú dices, bueno, sí, yo no quiero salir de ahí, yo vengo acá. Entonces mi punto es, ¿qué ofrezco yo para este país? Sí.
Pero la diferencia de lo que está sucediendo ahorita es de que se han abierto las fronteras y hay una estadística que dice que son más de 150 países alrededor del mundo que están cruzando la frontera. Sí. No simplemente son los mexicanos o los hispanos que se están cruzando la frontera, sino que son de todas partes del mundo, a lo cual muchos le han llamado una invasión, sí. O sea, bajo agua, que no se está dando cuenta la gente, o sea, la población, sí, de lo que está sucediendo. Y eso es algo muy peligroso, porque sí, yo sé que todos necesitamos venir a este país. Por eso venimos a este país. Sí, claro. Pero si los que vienen a este país, en vez de aportar, lo destruyen, sí, entonces no hay ningún beneficio para que se abra la frontera. Así es. Y una cosa que había escuchado que se me hizo muy interesante, que lo estaba dando un analista que es muy neutro, o sea, dice, miren, la entrada de personas de otros países en la condición que muchos de ellos vienen va a tener una repercusión a corto y a largo plazo. Es decir, ellos entran y hay una serie de cosas, ¿no? Pero dice que muchos de ellos lo que están buscando es sacar beneficio del país para su propio beneficio, ¿no? Claro. Y lo que está diciendo él es que eso va a causar un impacto muy fuerte en el país por todo el costo social, el costo económico y demás. Entonces él decía, esto que está ocurriendo es la decadencia del país. O sea, el país está realmente decayendo y ahorita no lo están viendo, lo están viendo por todo el problema que hay en Chicago y en Nueva York, claro, y en diferentes lugares de los criminales, pero esto tiene un impacto mucho más largo plazo por todo el peso que va a traer. Entonces yo creo que, por ejemplo, sí estamos a favor, hermanos queridos, de que una persona que vino a este país huyendo por una situación de violencia, de todo lo que hay, tenga acceso, sí, pero yo creo que yo coincido en que debe ser todo legalmente. O sea, no podemos decir, fíjate, yo ayer veía el caso en las noticias, ¿no? Que unas personas en Texas se estaban cruzando y se enojaron porque los soldados utilizaron, no sé si gas pimienta, y estaban muy enojados. Digo, bueno, te estás cruzando ilegalmente una frontera. No puedes esperar que te aplaudan, que te hagan una comida. O sea, estás haciendo algo ilegal, claro, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, hay mucho que hablar de este tema. Totalmente. Y hemos orado, Señor, permite que muchas de las personas que están en este país que te aman, que están haciendo las cosas bien, que no tienen un récord criminal, puedan obtener documentos. Amén. Pero esto no quiere decir que abramos las fronteras de manera indiscriminada, porque entonces va a traer una repercusión de deterioro, de peligro, de la economía. O sea, vienen huyendo del país y eventualmente el país se puede convertir en el país del que huyeron. Totalmente. Entonces, yo comentaba el día domingo que sí hemos visto un decaimiento en el país. El país no es el mismo que hace 30 años. No. Yo llegué hace 29 años y la verdad estoy sorprendido, Walter, de cómo están las cosas. Se está mal, ¿me entiendes? Entonces yo digo, bueno, es obvio lo que está ocurriendo. Y este país ha sido una bendición. Tiene miles de errores y pecados, totalmente, pero sí ha sido una bendición. Y creo que es importante pedir, Señor, guíanos en cómo está. No porque decir, bueno, que todos entren y que les den todo. Espérate. Que entren legalmente y que los apoyen. Pero no pueden apoyar a un criminal. ¿Cómo voy a premiar a un criminal? No, totalmente. Y ese es el punto de que, digamos, acá el Partido Demócrata está proponiendo esto. Dice de que ellos van a implementar una mayor aplicación de la ley en las fronteras a los solicitantes de asilo. Sí, lo que literalmente están diciendo, vamos a facilitar el camino hacia la ciudadanía. Y yo he visto, o sea, tenemos amigos, pastor, de que ellos han esperado por años para que... tienen aquí 15, 20 años. Y de repente llegan y sabe que no, yo conozco muchos, no voy a mencionar los nombres, que oramos para que haya pues favor de parte de Dios para que sus papeles se agilicen o se los den un permiso de trabajo. Ellos pagan sus impuestos, ellos tienen su familia, sus hijos han nacido acá, tienen años de estar acá y de repente, o sea, están como ese deseo de hacer, de que se les den los papeles. Y de repente viene alguien, se presenta al juez, le dan le dan seguro social, le dan su dinero, le dan residencia, le dan hospedaje y dinero mensual y de repente dice, ¿cómo es eso justo? Claro. De que alguien que solo entró y estamos hablando de lo mismo, o sea, ahorita se está esparciendo toda esta criminalidad en todos estos estados. El tren de Aragua de Venezuela, que lo están mencionando mucho, y muchas otras cosas que están sucediendo. Sí. Yo creo que detrás de todo esto no simplemente es porque abrieron las fronteras,
hay un plan detrás de todo esto para la destrucción de este país. Y nosotros tenemos que estar como muy apercibidos de lo que está pasando y pues ser como tomar cartas en el asunto con nuestro voto. Claro. Esa es nuestra voz. Y yo creo que nos hemos hablado por esto, hermanos, que Dios les dé conciencia, que les dé sabiduría y discernimiento mientras estamos ejerciendo el voto, tanto a los padres, los adultos, como los jóvenes. Yo decía ayer que tenemos un sentido de justicia que no es bíblica, que es humanista. Entonces tenemos que ver quién es lo justo según quién. Porque la Biblia sí habla de un sentido de justicia y necesitamos eso. Entonces, bueno, nos quedan 5 minutos, Walter. Sí. ¿Quieres hablar un poquito del tema del aborto? ¿O cómo te gustaría? Brevemente, por favor. Yo creo que el tema del aborto siempre ha sido como importante para nosotros como iglesia. Sí. Y se ha dado una serie de escaladas en victorias desde que se abolió Roe v. Wade. Entonces se pasó el poder al Estado para decidir acerca del aborto. Entonces hay varios estados que en este momento están proponiendo leyes para que el aborto sea más difícil se restrinja más. Okay. Porque sí hay casos, o sea, no vamos a negar de que pueden haber casos que son de emergencia o lo que sea, y que se requeriría pasar por un proceso de esto, pero no simplemente por hacerlo, ¿no? Claro. Entonces hay lugares, hay varios estados que están haciendo esto, y en noviembre van a estar incluidas las propuestas. Y si alguien escucha de Arizona, de Nevada... Sí, tenemos personas de otros lugares. Pues que sepan de que ellos tienen la oportunidad de ir y ejercer su voto a favor, digamos, de estas restricciones del aborto, y que sea un lugar donde se aprecia la vida. Así es. Yo creo que es importante, hermanos, que nosotros sepamos que la cuestión del aborto, que sería básicamente el derramamiento de sangre inocente, o sea, el hecho de que la mujer conciba a un niño, es de Dios. La vida viene de Dios. Entonces, la vida es sagrada. Entonces, cuando a un bebé que está en el vientre de la madre se le priva de la vida, delante de Dios es el derramamiento de sangre inocente, y es un pecado y es grave. No es que sea imperdonable, pero sí tiene consecuencias. Entonces, por eso nosotros estamos siempre a favor de ser pro vida. El pro choice es básicamente pro muerte. O sea, la elección es matar al niño. Nosotros lo que hemos dicho siempre, hemos hablado de, por ejemplo, yo tuve el caso, hace mucho tiempo, una persona que me decía quiero abortar, y le decía, ¿y por qué? Dices que ya tengo 4 niños, el chiquito tiene 7 meses, estoy otra vez embarazada, me va a causar un problema, mi esposo ya no quiere. Le dije, yo entiendo, pero le dije, ¿por qué no mejor lo das en adopción abierta? Hay mucha gente que quiere tener hijos, que no ha tenido la posibilidad, y me dice, ay no, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces le digo, entonces prefieres matar al niño que darlo en adopción. Wow. Entonces, todo el asunto, todo lo que vemos, hermanos queridos, en este sentido, y yo cuando leo la Biblia, veo cómo es Dios, hermanos. Dios no podemos burlarnos de él, no podemos, dice, nadie se engaña a sí mismo, Dios no puede ser burlado. O sea, estas cosas que se hacen tienen repercusiones, y por eso vamos a estar siempre a favor de la vida. Toda esta postura de los partidos liberales y de los progresistas es que la mujer le llaman derechos reproductivos, le llaman que ella tiene hecho sobre... de salud. Sí, cuidado de salud. Le llaman que tiene hecho sobre su cuerpo. El problema es que el que está en el vientre de ella no es ella misma, es otro ser humano. Yo les decía que acabo de ver a mi nieto, a los 2, y es un ser humano diferente. En el caso de mi hija es un varón, o sea, ni siquiera es del mismo sexo que ella. Vive en el cuerpo de ella, pero no es ella. Él tiene un ADN diferente. Totalmente. Entonces, todas estas posturas de que es tejido, deshazte de él, la mujer tiene... Y hay unas posturas que son increíblemente violentas e ignoran los hechos de la ciencia. O sea, está comprobado que cuando ya hay un latido del corazón, ya hay una vida allí y hay que protegerla porque es sagrada y porque viene de Dios. Así es. A veces la lógica de las personas es tan extraña porque... Cuando alguien lo declaran muerto es porque su corazón ha dejado de latir. Así es. ¿Por qué no declaran al niño que está vivo cuando su corazón empieza a latir? Así es. Entonces, a veces está tan confusa la idea de lo que es la vida, pues la vida la provee Dios. Así totalmente. Es. Entonces, yo quiero leer esto de lo que se trata acá, que dice que este año la mayoría de las medidas electorales que se buscan que en estos estados
es enmendar las constituciones de los estados para proteger el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto o aproximadamente las 24 semanas de embarazo. O sea que hay una lucha, lo que estaba diciendo el pastor, de que inclusive hasta después de que nace el bebé, si la mamá en ese momento decide que ya no lo quiere, no, entonces pueden literalmente asesinarlo. Claro, dejarlo morir. Sí, claro. Entonces, voy a mencionar los estados porque es importante tal vez lo que están escuchando. Si vives en alguno de estos estados, pues da tu voto a favor de estas restricciones acerca del aborto y pues que se entere un poco más. Uno de ellos es Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York y South Dakota. Esos son los que están proponiendo estas propuestas acerca del aborto. Ya. Entonces, hermanos, yo creo que es un tiempo de discernir. Estemos orando. Muchos de nosotros, o muchos de ustedes que tal vez dicen, yo no tengo documentos, no tengo esa posibilidad. Usted bien puede orar, bien puede orientar a otros, bien puede promover que se registren y que voten, porque todos tenemos un papel que estamos jugando aquí, ya sea para bien o para mal. Entonces, hermanos, gracias a Walter que estuvo aquí con nosotros. Gracias. Y vamos a estar dejando nosotros una guía de votación en nuestro website de casasdeluz.la. Tenemos muchas de estas guías para que usted las pueda ver directamente y de esa manera usted puede tomar una decisión sabia delante de Dios para lo mejor, para este país, para la gloria de Dios, para nuestras familias, para la iglesia también. Amén. Así es, pastor. Dios te bendiga, Walter. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos después. Muchas gracias por haber acompañado al pastor Nets Gómez en un episodio más de Consejos para Familias. Será hasta la próxima.